Además del Angor, ese miocardio tan hipertrófico va a recibir una irrigación irregular. Va a haber zonas mejor irrigadas y zonas con menos irrigación y con más hipoxemia. Un concepto importante de esta clase es que usted se acuerde que siempre que el miocardio tiene riesgo de hipoxemia, tiene riesgo de arritmias. Arritmias ventriculares, que son arritmias graves que pueden provocar muerte súbita. O sea que estos pacientes con estenosis aórtica, por esas arritmias ventriculares, pueden tener muerte súbita. A veces puede aparecer también por la rigidez que tiene la pared del ventrículo un tipo especial de insuficiencia cardíaca que aparece antes de que el ventrículo se dilate y que se llama insuficiencia cardíaca diastólica o insuficiencia cardíaca con fracción de eyección normal, que vamos a estudiarla cuando hablemos de insuficiencia cardíaca. O sea que la hipertrofia tiene tres consecuencias. Repasamos. Por un lado, el Angor, con coronaria sana o con coronaria enferma. Por otro lado, la arritmia ventricular. Y por el otro lado, la insuficiencia cardíaca diastólica con fracción de eyección normal. Esa hipertrofia del ventrículo también va a afectar en forma retrógrada a la aurícula izquierda. La aurícula se va también a hipertrofiar y aumenta el trabajo de la aurícula para contraerse y mandar la sangre al ventrículo izquierdo. Por supuesto, en estadios avanzados ya el corazón se dilata y va a tener una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida. Lo ideal es que el paciente se opere antes de llegar a ese estadio, porque cuando usted ya llega a un estadio donde la fracción de eyección está disminuida, el riesgo de la cirugía aumenta mucho más. Por ejemplo, si usted opera una estenosis aórtica con una buena función ventricular, la mortalidad en un centro de alta complejidad es del 5%. En cambio, si usted opera a un paciente con una mala función ventricular, la mortalidad puede trepar hasta un 20 o un 25%. Una mortalidad bastante alta. Vamos a las manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas se refieren a por qué va a venir el paciente a la consulta. Y esta valvulopatía es una de las que tiene factores de consulta más claros. Los factores de consulta son disnea, Angor y síncope de esfuerzo. Así que por favor, grábese en la cabeza, estenosis aórtica viene por disnea, Angor o síncope de esfuerzo. ¿Por qué disnea? Y bueno, disnea porque va a tener insuficiencia, va a tender a la insuficiencia cardíaca. Entonces, si tiende a la insuficiencia cardíaca, primero va a tener disnea de esfuerzo, después va a tener disnea entre esfuerzos menores, después ante mínimos esfuerzos. Cada vez la disnea va a ir empeorando. ¿Por qué va a tener Angor? Bueno, ya lo explicamos. Puede que tenga coronarias normales o enfermedad coronaria, pero va a tener Angor. Y lo que nos queda por explicar es por qué tiene síncope, y en particular por qué tiene síncope de esfuerzo. ¿Qué es el síncope de esfuerzo? Síncope de esfuerzo es que cuando yo hago un esfuerzo, por ejemplo, corro el tren, o por ejemplo, empujo a mi auto que se quedó sin batería, de golpe pierdo súbitamente el conocimiento. Como que no llega suficiente sangre
para irrigar el sistema reticular ascendente, el SARA, y el paciente pierde la conciencia. ¿Por qué ocurre esto? Normalmente, cuando usted efectúa un esfuerzo muscular, su corazón aumenta el volumen minuto, porque sus músculos demandan más oxígeno y más energía. Entonces, cuando usted, por ejemplo, anda en bicicleta o hace un esfuerzo físico, el corazón aumenta la frecuencia cardíaca y manda un volumen minuto más aumentado. Acá, como tiene una estenosis, no puede aumentar el volumen de sangre que va a pasar porque la estenosis es una estenosis fija. Entonces va a estar siempre limitada la posibilidad de aumentar un poquitito más el volumen. Y entonces el paciente manda la sangre que le queda al músculo, cuando se la manda al músculo, la saca del sistema reticular ascendente y entonces hace un síncope y se desploma. Así que esto yo se lo puedo preguntar, explíqueme por qué el síncope en la estenosis aórtica es un síncope de esfuerzo. Otra cosa que pueden tener estos pacientes es hemorragias digestivas bajas. Esa hemorragia digestiva baja se produce porque coexiste la estenosis aórtica con unas lesiones en el colon que se llaman angiodisplasias. Entonces los pacientes con estenosis aórtica tienen mayor incidencia de angiodisplasias de colon y pueden hacer proctorragia por esas angiodisplasias de colon. Los pacientes que tienen estenosis aórtica tienen, como toda valvulopatía, mayor riesgo de hacer endocarditis, por lo cual ante cualquier procedimiento con riesgo de bacteremia, usted va a tener que hacerle profilaxis antibiótica para que no haga una endocarditis. Y a veces puede ocurrir que nosotros dijimos que la válvula estaba calcificada, sobre todo en los ancianos, y a veces se pueden romper pequeñitos fragmentos calcificados, pero esos pequeñitos fragmentos calcificados, cuando se rompen, salen por la aorta y pueden ir a nivel cerebral o pueden ir a nivel sistémico, a la arteria renal, a la arteria de los miembros inferiores, a la arteria mesentérica, y pueden producir pequeños infartos tisulares, provocando, por ejemplo, una ACV. Muy bien. ¿Qué va a encontrar usted cuando lo revisa al paciente con una estenosis aórtica? Usted le va a tomar el pulso carotidio. El pulso carotidio es un pulso pequeño, de pequeña intensidad. Se dice que es un pulso parvus. Y se dice que es un pulso tardus. Tardus porque la duración de la onda del pulso está incrementada. Entonces, el pulso típico de la estenosis aórtica es parvus tardus, pero tomado en la carótida, no tomado en la arteria radial, tomado en la carótida. A veces, si usted le mira el pulso venoso, en el pulso venoso hay una onda A prominente. Esa onda A prominente se produce porque como el ventrículo izquierdo está muy hipertrofiado, comprime al ventrículo derecho. Entonces, al comprimir al ventrículo derecho, eso hace que en la yugular usted tenga una onda A prominente. El latido de la punta es un latido enérgico, suele desplazarse hacia afuera y hacia abajo. A veces se pueden palpar dos impulsos, un impulso por la contracción de la aurícula
y otro impulso por la contracción del ventrículo. A veces en el foco aórtico y en el hueco supraesternal se puede palpar un frémito. Ese frémito lo puede escuchar, lo puede palpar con el paciente acostado o inclinado hacia adelante. El primer ruido, en general, es un ruido normal. El segundo ruido tiene un componente aórtico y un componente pulmonar. El componente aórtico del segundo ruido puede estar ausente o muy disminuido, y a veces puede ocurrir un desdoblamiento paradójico del segundo ruido. Cuando aparece un desdoblamiento paradójico quiere decir que primero ocurre el pulmonar y después el aórtico. Eso está indicando de que la obstrucción es muy severa. Lo más importante es el soplo. Va a soplar en el sentido de la circulación, así que es un soplo eyectivo, y es un soplo sistólico, porque usted lo va a escuchar inmediatamente después del primer ruido. Bueno, muy bien. Este soplo, ¿a dónde va a irradiar? ¿Dónde se escucha? Se escucha mejor en el foco aórtico y se escucha en el área de Erb. ¿Y a dónde va a irradiar? Bueno, es muy importante la irradiación. Va a irradiar al cuello y en un 30% puede ocultarse en el área mitral. Eso es paradojal, porque como un soplo aórtico lo escucho en el área mitral. Como es paradojal, eso se conoce con el nombre de fenómeno paradojal de Gala-Bardin. Fenómeno paradojal de Gala-Bardin. Y eso ocurre en el 30% de los casos. Puede haber un cuarto ruido en la punta del corazón. Ese cuarto ruido refleja el grado de hipertrofia del ventrículo izquierdo y el aumento de la presión telediastólica del ventrículo izquierdo. Más o menos el área normal de la válvula aórtica es entre 3 a 5 centímetros cuadrados. En general se considera que cuando hay un orificio menor de 1 centímetro cuadrado es una estenosis muy severa, y si es menor de 0,75 ya es gravísima. Si usted mide las diferencias de presiones con un ecodoppler a ambos lados de la válvula, si es menor de 25 esa diferencia, 25 milímetros de mercurio, la obstrucción es leve. Si es entre 25 y 50 es moderada, y si es mayor de 50 es una estenosis grave. Usted va a pedirle al paciente una plaquita de tórax. En la plaquita de tórax va a haber una cardiomegalia. Es una cardiomegalia a predominio de las cavidades izquierdas. El corazón tiene forma de patito y puede ver a veces las válvulas aórticas calcificadas en la placa. Le va a pedir un electro. En el electro usted puede ver la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Va a haber R's muy altas, ondas R muy altas en las precordiales del lado izquierdo, muy altas las R's, en B5 y B6. Y a veces se puede encontrar una depresión del segmento ST y una inversión de la onda T. Esa depresión del segmento ST y esa inversión de la onda T no indican enfermedad coronaria. Pueden ocurrir
solo por el grado severo de hipertrofia que tiene el paciente. Y esto es muy importante que lo recuerden, para no ponerme que el paciente tiene un infarto, cuando en realidad lo que tienen es una depresión del ST y una inversión del onda T, porque tienen una severa hipertrofia ventricular izquierda. A veces pueden tener un bloqueo de la rama izquierda. El ecodoppler es muy útil. El ecodoppler permite ver el grado de hipertrofia del ventrículo, permite ver el grado de estenosis, permite medir el gradiente, permite ver si es una válvula bicúspide, o sea, permite ver si hay una endocarditis, o sea, tiene mucha utilidad. Es el estudio más útil. El cateterismo cardíaco, usted le puede hacer un cateterismo, o sea, una coronariografía, una inyección de contraste en las arterias coronarias. Eso se hace en general antes de la cirugía. ¿Para qué? Y para ver si las coronarias están sanas o si las coronarias están tapadas. Porque si el paciente tiene las coronarias tapadas, bueno, usted aprovecha en la misma cirugía que usted le arregla la válvula, aproveche y le arregla las coronarias. No va a operarlo 2 veces. Entonces, preferible hacerle la coronariografía antes y ver cómo están las coronarias. Ya dijimos que la mitad de los casos tienen coronarias normales y la mitad de los casos tienen estenosis en las coronarias. Por supuesto, le puede pedir una rutina de laboratorio. En la rutina de laboratorio lo que es más importante es ver si tiene hipercolesterolemia como factor de riesgo para una estenosis calcificada del anciano. En lo que respecta al tratamiento, hay que tener cuidado con algunos medicamentos en estos pacientes. Hay que tener cuidado con los beta bloqueantes, con los bloqueantes cálcicos, con los diuréticos y con los vasodilatadores. Pues son todas drogas que al bajar la tensión arterial, como el tipo larga un volumen fijo de sangre por la válvula, normalmente cuando usted se vasodilata, el corazón se taquicardiza. Te aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta el volumen minuto. Pero acá el tipo se vasodilata y no aumenta la frecuencia ni aumenta el volumen minuto. Aumenta la frecuencia, pero no puede aumentar el volumen minuto porque la válvula está cerrada. Entonces hay riesgo de que hagan síncope. Se pueden sí usar digitálicos si tienen insuficiencia cardíaca, y digitálicos para mejorar la contracción de la aurícula. Acá hay una cosa muy importante. Cuando el paciente viene a tu consultorio y tiene disnea, ángoro, síncope de esfuerzo, ya es quirúrgico. Si tiene ángoro, síncope, muere en 3 años. Y si tiene disnea, muere en 2 años. O sea, usted lo tiene que operar rápido. Operar rápido no significa que usted lo tiene que operar mañana. Usted le dice al paciente, mire, usted tiene una valvulopatía aórtica, se tiene que operar, ordene su agenda, ordene sus cosas, pero calcule que de acá a 1 mes, 2 meses, usted se tiene que estar operando. O sea, hay un tiempo que se puede jugar con ese tiempo. Siempre antes de la cirugía se le hace la coronariografía para ver lo de las lesiones coronarias. ¿Y en qué consiste la operación? Bueno, en reemplazar la válvula. ¿Con qué la puedo reemplazar? La puedo reemplazar con una prótesis mecánica. La prótesis mecánica dura muchos años.
puede durar 20, 20 y pico de años, pero requiere que el paciente esté de por vida anticoagulado. O puedo ponerle una válvula de chancho. La válvula de chancho dura solo 10 años, se lo voy a tener que reoperar, pero no necesita usar anticoagulación. La mortalidad de esta cirugía en centros de alta complejidad es más o menos del 5%. Pero si el paciente tiene una mala función ventricular, la mortalidad sube hasta un 20%. A veces el paciente puede llegar tan grave, pero tan grave, que se le puede hacer una valvuloplastía. Es un procedimiento con hemodinamia, se le coloca un balón se pasa un baloncito, primero se pasa un catéter muy finito en esa válvula que está totalmente cerrada, y ese catéter finito tiene un balón, entonces usted infla el balón y le rompe la válvula, le rompe la estenosis. Por supuesto que usted al romper la estenosis va a provocar una insuficiencia aórtica. Después la ventaja con eso es que usted lo opera después tranquilo, en un mes, usted lo opera con calma. Porque a veces el paciente llega en una situación tan crítica que se está muriendo porque no pasa casi sangre. Entonces usted con esto puede sacarlo de la situación crítica y después operarlo con más tranquilidad. Si es un chico jovencito, que tiene una estenosis en general congénita, se puede hacer una cirugía que se llama la comisurotomía, que es simplemente limpiar la válvula. Pero el problema es que con esa comisurotomía va a tender unos años, pero después se vuelve a estenosar. La gran novedad es que ha salido al mercado con unos investigadores alemanes, inventaron un procedimiento para cambiarte la válvula aórtica sin abrirte el tórax y sin operar. Todo por hemodinamia. O sea, lo que hacen es que te rompen la estenosis primero, te dilatan todo el anillo coronario, después te instalan ahí por un catéter una válvula aórtica de reemplazo. Es una casi mágico eso, ¿no? Es una cosa casi mágica que se pueda realizar esto. Hace poco que se está haciendo, ahora 5 años, se está reservando todo esto para aquellos pacientes que tienen alto riesgo quirúrgico. Póngase el paciente tiene un EPOC muy severo, entonces usted dice, si lo meto en el quirófano y le abro el tórax, se va a morir del EPOC, va a hacer neumonía, va a hacer complicaciones. Entonces, pacientes donde usted, o un paciente muy añoso que tiene 85 años, usted dice, lo voy a meter a los 85 años en un quirófano, anestesia general, parada cardíaca. Es una cirugía muy complicada. Entonces, en esos pacientes se prefiere la resolución a través del catéter. Es probable que a medida que nos pongamos más cancheros con este procedimiento, a lo mejor dentro de 10 años todo se hace con catéter y esto no se opera más. Bueno, muy bien. Vamos a hablar ahora de la insuficiencia aórtica. Hasta acá en estenosis está todo claro. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran preguntar? No, nada. No, profe. Bueno, no, profe. Vamos a la insuficiencia ahora.
La insuficiencia aórtica más o menos representa el 10% de las valvulopatías. Es levemente superior en varones, 13%, en mujeres 8,5%. Existen causas agudas y causas crónicas de insuficiencia aórtica. Las causas agudas son, primero, que el paciente tenga una endocarditis en la válvula aórtica que le haya destruido la válvula, o sea que los bichos le comieron la válvula. Eso lo he visto. Un paciente, me acuerdo, con una endocarditis por Escherichia coli que le destruyó la válvula y hubo que operarlo y cambiarle la válvula en agudo. Otra causa aguda puede ser la disección de la aorta. Cuando la aorta se diseca, la aorta se dilata y en esa dilatación se produce una insuficiencia aórtica. Y esas disecciones proximales de la aorta son quirúrgicas. Eso lo vamos a ver cuando veamos disección de la aorta. Otra causa puede ser que el paciente tenga colocada una prótesis en la válvula aórtica y que esa prótesis se empiece a desprender. A veces pasa que la prótesis se suelta la sutura y entonces el paciente hace una severa insuficiencia aórtica porque se está desprendiendo la prótesis. Y finalmente que tenga un traumatismo de tórax que le haya dañado la válvula por el traumatismo y entonces hace una insuficiencia valvular aguda. Esas son las causas en las cuales falla la válvula en pocas horas. En pocas horas el paciente tiene una falla valvular. Y después tenemos las insuficiencias aórticas crónicas, que son las que vemos con más frecuencia. Ahí tenemos que tenga una aorta bicúspide, que tenga alguna enfermedad del tejido conectivo que hace que ese tejido conectivo sea un tejido conectivo fallado. Por ejemplo, la enfermedad de Marfan, el Ehlers-Danlos, la osteogénesis imperfecta. Son enfermedades genéticas que tienen un tejido conectivo falópico. Yo tengo un amigo, muy amigo, que el padre murió con un Marfan. Y la enfermedad la heredó uno de sus hermanos. Y el año pasado se tuvo que operar porque tenía una insuficiencia aórtica severa, porque el tejido conectivo de las válvulas era un tejido falopa y pobrecito tenía una insuficiencia valvular, un chico de 42 años, un abogado de 42 años. Así que se tuvo que operar, por suerte la cirugía salió muy bien, pero no solo le tuvieron que operar la válvula, sino que le tuvieron que reemplazar un pedazo de la aorta, porque también tenía dilatada la primera parte de la aorta. Una gran cirugía. Existen algunas patologías raras, por ejemplo, tener una válvula aórtica laxa, tener un prolapso de la válvula aórtica, tener un aneurisma del seno de Valsalva o una fístula anular aórtica. Son causas muy raras. La fiebre reumática, dijimos que a veces da estenosis, pero también puede dar insuficiencia, eso es bastante común. Y después tenemos todas las enfermedades que dilatan la raíz de la aorta, produciendo una aortitis. Ahí tenemos la principal o la que nunca se tiene que olvidar usted es la sífilis. También la arteritis de Takayasu, la vasculitis de Takayasu, la espondilitis anquilosante, la artritis reumatoidea, el lupus, el Behçet y el Whipple. Son todas enfermedades que pueden producir dilatación de la raíz de la aorta y provocar una insuficiencia aórtica. Y finalmente, si el paciente tiene un aneurisma
en la aorta proximal, la causa más común de los aneurismas en la aorta proximal es la sífilis. Bueno, cuando usted tiene, si analizamos la fisiopatología, cuando usted tiene una insuficiencia de la válvula, la sangre, cuando el ventrículo se contrae, la sangre pasa a la aorta. Pero si usted tiene una insuficiencia valvular, parte de la sangre va a retornar de la aorta hacia el ventrículo. Entonces, lo que yo siempre les pregunto a los alumnos es, ¿por qué retorna la sangre? ¿Por qué la sangre iría para atrás? ¿Por qué retorna para atrás la sangre? Porque en el caso de la insuficiencia mitral, cuando el ventrículo se contrae, bueno, la sangre retrograda y va a la aurícula. Pero acá, ¿por qué? ¿Qué se contrae acá para que la sangre vuelva para atrás? ¿Qué les parece? La elasticidad de la aorta. La elasticidad de la aorta. La aorta es un vaso que tiene muchas fibras elásticas. Cuando le llega la sangre, la aorta se dilata y luego se contrae por las fibras elásticas. Entonces se comporta como otro ventrículo la aorta. Da un impulso a la sangre, además del ventrículo, la aorta le da otro impulso a la sangre, como si fuera un ventrículo adicional. Entonces, va a ser ese empujón de la aorta lo que va a generar que parte de la sangre regurgite, vuelva para atrás y vuelva al ventrículo. Eso va a provocar una sobrecarga de volumen del ventrículo. El ventrículo en la insuficiencia aórtica tiene una sobrecarga de volumen y esa sobrecarga de volumen hace que el ventrículo se dilate. Usted va a tener una cardiomegalia, pero una cardiomegalia no por hipertrofia, sino por sobrecarga del ventrículo. En un segundo tiempo, esa dilatación o esa sobrecarga puede también asociarse a cierto grado de hipertrofia. ¿Cuál es el cuadro clínico? Son pacientes que están asintomáticos mucho tiempo. O sea que usted, si lo oculta, va a encontrarle el soplo y va a decir tiene una valvulopatía. Pero al paciente no le pasa absolutamente nada. No le pasa absolutamente nada. Como síntoma precoz pueden tener disnea, o sea, síntomas de insuficiencia cardíaca, y a veces pueden tener palpitación, sobre todo con el ejercicio y con las emociones. A veces pueden hacer episodios de Angor, aún con coronarias normales, por la hipertrofia del ventrículo. ¿Qué vamos a encontrar al examen físico? Bueno, acá encontramos signos propios del corazón, pero es la valvulopatía que encontramos mayor cantidad de signos periféricos. Los signos propios del corazón es que va a haber un segundo ruido disminuido y a veces por la insuficiencia cardíaca puede haber un tercer ruido. Usted va a escuchar un soplo, el soplo es un soplo diastólico, es un soplo regurgitativo, es un soplo que en general no irradia, está solo en el área aórtica. Usted tiene que prestar mucha atención para escucharlo. Es un soplo como si usted soplara para adentro. Es no es como el de la estenosis. El de la estenosis usted escucha soplos de estenosis son soplos muy fuertes. Usted los escucha con mucha fuerza.
Los soplos de regurgitación son soplos bajitos, donde usted escucha por eso tiene que prestar mucha atención. Y se escucha mejor si usted al paciente lo sienta en la cama y le inclina el torso hacia adelante y escucha mejor en la expiración. Esa es la mejor manera de escuchar este soplo. Si el chorro que regurgita de la aurícula al ventrículo es un chorro muy intenso, ese chorro tan intenso puede dificultar la apertura de la válvula mitral. Y entonces usted puede escuchar un soplo parecido al de la estenosis mitral. Se conoce con el nombre de soplo de Austin-Flint. Soplo de Austin-Flint. Me interesan mucho los signos periféricos, los voy a tomar a morir. ¿Por qué? Porque los signos periféricos implican que usted puede diagnosticar una insuficiencia aórtica sin escucharle el corazón. O sea, usted revisando al paciente bien me tiene que decir, doctor, este paciente tiene una insuficiencia aórtica. Lo primero que usted va a ver es que estos pacientes tienen un movimiento de la cabeza como si estuvieran saludando, y ese movimiento de la cabeza coincide con cada latido cardíaco. Eso se conoce con el nombre del signo salutatorio de Muset. Salutatorio porque es como que va saludando por la calle. Después, si usted le mira la úvula, usted va a ver que la úvula se mueve con cada latido. También si le mira la pupila, va a haber cambios de tamaño de la pupila con cada latido. Si usted le ve el pulso humeral, usted va a observar el pulso humeral a simple vista. Eso normalmente en un paciente normal no ocurre. O sea que si yo te veo a vos y vos tenés el latido de la humeral y yo lo veo, digo, vos tenés una insuficiencia aórtica. El pulso, cuando usted le toma el pulso periférico en la arteria radial, es un pulso que se llama Magnus Celler. Magnus Celler. Magnus quiere decir que es grande, y Celler es que sube rápido pero baja rápido. Celler viene de acelerar, aceleración. Después tenemos el signo de Quincke. Signo de Quincke es, usted le aprieta con el pulgar la uña del dedo índice. Háganlo, apriétense con el pulgar la uña del dedo índice. Usted va a ver que los capilares quedan en la parte inferior de la uña. En estos pacientes esos capilares laten para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Si usted les mira el cuello, en el cuello pueden tener lo que se llama el baile arterial. O sea, tienen un pulso que parece como un baile acá en la zona del cuello, el baile arterial. Si usted le pone el estetoscopio en la arteria femoral, puede escuchar un soplo explosivo que se conoce como soplo en pistoletazo de Traube. Soplo en pistoletazo de Traube. Y si mientras usted oculta, usted le comprime la arteria femoral, aparece un soplo que se llama soplo sistodiastólico en vaivén de Durosies. Es en vaivén porque la sangre va y viene. O sea, la sangre va y viene porque la sangre va, pero parte regurgita. Entonces va y viene, va y viene. Después tiene lo que se llama el signo del martillo de agua.
signo de martillo de agua es que usted le pone el brazo así y le palpa el pulso y va a encontrar un pulso Magnus y Zeller. Se llama de martillo de agua porque en el año 1700 había un juguete que se llamaba martillo de agua, que aparentemente cuando usted lo agarraba, ese juguete le provocaba una vibración parecida a la que usted siente cuando le agarra el brazo a estos pacientes. Otro punto muy importante es la tensión arterial. Estos pacientes están hipertensos, tienen una hipertensión sistólica pura y la presión diastólica está muy baja y a veces puede llegar a 0. O sea, este paciente puede tener 170-30, 170-20, 170-0. Cuando usted escucha esto, al tomar la presión, usted ya me dice, este paciente tiene una insuficiencia aórtica. El latido de la punta se desplaza hacia afuera y hacia abajo, tiene una expansión sistólica y una retracción diastólica. Si el pulso carotidio es un pulso bisferiens, quiere decir que usted tiene al mismo tiempo estenosis e insuficiencia aórtica. En los estudios en el electro, usted va a ver depresión del ST, inversión de la onda T, sobre todo en B5, B6, ABL y D1, en toda la cara lateral, por la sobrecarga del ventrículo izquierdo, y el eje eléctrico va a estar desviado hacia la izquierda. En el ecocardiograma hay un signo indirecto que es el aleteo rápido de alta frecuencia de la valva mitral anterior. O sea, por el chorro de sangre que regurgita, el chorro golpea contra la válvula mitral y entonces usted va a ver como un aleteo rápido de alta frecuencia de la valva mitral y eso es un signo de insuficiencia aórtica. También el ecocardiograma permite ver si hay vegetaciones, si el paciente tiene una endocarditis. Eso es otra cosa muy, muy importante. El tratamiento. El tratamiento se lo trata con restricción de la sal, digitálicos, diuréticos y vasodilatadores. Se pueden usar inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. O sea, se trata como una insuficiencia cardíaca. Ante cualquier procedimiento que pueda provocar bacteremia, le tiene que dar antibióticos porque puede hacer una endocarditis. Y lo ideal es que usted lo opere y le saque la válvula y le ponga una válvula nueva antes de que se deteriore mucho la fracción de eyección. Porque ya dijimos que si usted se opera precozmente, la mortalidad es 5%. Pero si usted se opera con una mala fracción de eyección, la mortalidad puede trepar hasta un 20%. Bueno, muy bien. Tiempo que nos queda más o menos media hora, vamos a hablar un poquito de las cardiopatías congénitas del adulto. Cuando ustedes estudiaron embriología, deben haber estudiado muchas malformaciones cardíacas. Seguramente estudiaron la tetralogía de Fallot. Seguramente estudiaron la transposición de los grandes vasos. Bueno, nosotros no les vamos a tomar todas esas cardiopatías congénitas, porque esas cardiopatías congénitas usted las va a estudiar en pediatría, porque son cardiopatías congénitas que las diagnostica el neonatólogo
o el pediatra en los primeros años de vida. Pero nosotros vamos a estudiar básicamente 4 cardiopatías, que son la CIA, la CIB, el ductus persistente y la anomalía de Epstein, porque estas son enfermedades congénitas del corazón que el paciente puede llegar a la adultez sin que nadie se haya dado cuenta de que el tipo tenía esto, y entonces le cae a usted un paciente de 18 o 20 años con esta cardiopatía congénita que fue inadvertida por una mala praxis o fue inadvertida porque el tipo vivía en el medio del campo y nunca lo vio ningún médico. Tenemos la primera de ellas, es la CIA, la comunicación interauricular. La CIA, ustedes se acuerdan de embriología, que la formación del septum interauricular era una formación muy complicada, porque se formaba primero un septum primum, después se formaba un septum secundum, y al final se fusionaban y se cerraba ese foramen que había y que comunicaba ambas aurículas. Y entonces vamos a tener que a veces puede haber comunicaciones anormales por persistencia del ostium secundum, que es la causa más común, 80% de los casos, por persistencia del ostium primum, que son el 15% de los casos, o por un defecto en la parte superior del septum, que es muy raro y se ve solo en el 5% de los casos. La CIA se calcula que más o menos aparece en el 4% de los chicos que nacen, 4%, y en adultos en el 0,88%. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Bueno, acá lo que pasa es que usted tiene más presiones del lado izquierdo que del lado derecho del corazón. Entonces la sangre va a pasar de la aurícula izquierda a la aurícula derecha. Al pasar sangre de la aurícula izquierda a la aurícula derecha, usted le está robando sangre al circuito izquierdo, está robando sangre que debería pasar al ventrículo izquierdo. O sea, usted va a tener un menor volumen minuto del ventrículo izquierdo. Y va a tener una sobrecarga de volumen en la aurícula derecha, en el ventrículo derecho y en la arteria pulmonar. Eso va a terminar provocando hipertensión pulmonar. Esa hipertensión pulmonar aumenta las presiones en el ventrículo, luego aumenta las presiones en la aurícula, y eso va a provocar, cuando la aurícula tiene más presión del lado derecho que del lado izquierdo, se produce la inversión del shunt, y eso se conoce con el nombre de síndrome de Eisenmenger. Hay mucha sangre del lado derecho que no está oxigenada, pasa al lado izquierdo y el paciente tiene una cardiopatía con cianosis. Clínicamente estos pacientes consultan por disnea, sobre todo disnea de esfuerzo, poca tolerancia al ejercicio, pueden tener palpitaciones, síncope, insuficiencia cardíaca derecha, infecciones pulmonares a repetición, y el signo más importante ocultatorio es que tienen un segundo ruido que se palpa y que está ampliamente desdoblado, y ese desdoblamiento es fijo, no cambia con la respiración. O sea, tiene un desdoblamiento fijo del segundo ruido. Puede haber un soplo, doctor, en el segundo al tercer espacio intercostal paraesternal izquierdo. Doctor, una consulta. ¿Qué sería cómo se palpa el segundo ruido en este caso? Y usted cuando usted pone el dedo en el foco pulmonar o en el foco aórtico, el segundo ruido es tan intenso
y usted lo puede palpar. Sin ocultarlo, lo palpa. ¿Mm? Por supuesto, acá el estudio fundamental es el electro, el ecodoppler, la plaquita de tórax. A veces se le puede pedir una resonancia magnética de corazón para ver el tipo de defecto. Las complicaciones se pueden complicar con una endocarditis, donde los gérmenes se localizan en el conducto anormal, y a veces pueden haber embolias paradójicas, donde trombos del lado derecho de la circulación pueden largar algún émbolo, y ese émbolo pasa por el foramen y puede llegar a la circulación sistémica. El tratamiento es siempre que que tengan alguna infección, hay que hacer profilaxis para evitar la endocarditis. Se puede tapar, acá el tratamiento, la clave es si ya tiene Eisenmenger o no. Si ya tiene Eisenmenger, el tratamiento es el trasplante cardíaco. No tiene ninguna otra alternativa. Y tienen que trasplantarle los pulmones y el corazón, el bloque cardiopulmonar. Si el diagnóstico se hace antes del Eisenmenger, usted le puede colocar un parche por cateterismo en la aurícula y taparle el agujero. Se coloca el parche en la aurícula izquierda y le tapa el agujero. Si en algunos casos, si no se puede hacer este taponamiento con el parche, van a requerir una cirugía a corazón abierto y se repara el defecto con un parche de pericardio del paciente. Después tenemos la CIB. La CIB se produce por un defecto en el cierre en la parte alta del tabique interventricular. La mayoría de las CIB tienen un defecto pequeño que con el correr de los años desaparece y se cierra solo, pero a veces tenemos pacientes que tienen un defecto más severo, no cierra, y eso termina provocando un soplo de comunicación interventricular. Acá también lo que va a pasar es que como hay más presión del ventrículo izquierdo que del derecho, la sangre pasa del lado izquierdo al lado derecho, hay una sobrecarga de volumen del ventrículo derecho, con una sobrecarga de volumen de la arteria pulmonar. Eso va a terminar provocando hipertensión pulmonar. Las presiones en el ventrículo empiezan a aumentar y cuando el ventrículo derecho tiene más presión que el ventrículo izquierdo, se invierte el shunt y se produce un Eisenmenger, y ahí el paciente pasa gran cantidad de sangre no oxigenada a la circulación general y el paciente se pone cianótico. En general consultan por disnea de esfuerzo y gran cansancio, está aumentado el segundo ruido y se escucha un soplo. Es un soplo holosistólico en el lado izquierdo del esternón. Se le hace el ecocardiograma con Doppler. Las complicaciones son la endocarditis. Si no se operan, hacen insuficiencia cardíaca y se mueren antes de los 40 años. Y pueden hacer el síndrome de Eisenmenger. Yo tuve una vez un paciente internado en terapia intensiva con una endocarditis. Era un chico que tenía una CIB. Los padres se opusieron a la operación. Entonces este chico tenía 32, 33 años. Tenía una PO2 de 37. O sea, era un anaerobio. PO2 de 37. Andaba por el mundo con PO2 de 37.
Y un día hizo una bacteremia y por la bacteremia hizo una endocarditis y se murió por la endocarditis. O sea, tal cual lo acabamos de decir. ¿Qué se hace con esto? Bueno, lo mismo que la anterior. Si ya tiene Eisenmenger, sonó. Tiene que ir al trasplante cardiopulmonar. Si usted lo agarra antes del Eisenmenger, le puede colocar un parche por cateterismo en el ventrículo y taparle el agujero. Si no consigue taparle el agujero con el parche, bueno, va a una cirugía donde le colocan un parche quirúrgico para tapar el agujero. Después tenemos la persistencia del ductus. El ductus es un vaso que existe en la etapa embrionaria que comunica a la arteria pulmonar con la aorta porque en el embrión todavía los pulmones no están funcionando. Entonces lleva la sangre del lado derecho de la pulmonar hacia la aorta. Normalmente cuando el chico nace y empieza a respirar, se cierra el ductus. Este cierre del ductus ocurre en los primeros días después del nacimiento. Si el ductus no se cierra, el neonatólogo le puede dar indometacina intravenosa y esa medicación induce que se cierre el ductus. Pero a veces hay chicos que nacen en el medio del campo, no hay ningún neonatólogo que lo revise ni nada, y entonces el chico llega a la adultez con este ductus abierto. Normalmente la sangre pasa de la aorta a la arteria pulmonar, porque hay más presión en la aorta que en la arteria pulmonar, pero obviamente la arteria pulmonar empieza a hipertrofiarse, desarrolla hipertensión pulmonar, y cuando la presión en la arteria pulmonar es mayor que en la aórtica, se invierte el shunt y se produce el Eisenmenger y el paciente se pone cianótico. Acá hay un soplo que tiene una característica, es un soplo continuo, es un soplo sistodiastólico, sopla todo el tiempo, sopla en sístole y sopla en diástole, que se ve en el primer y segundo espacio intercostal, en el borde del esternón. Esto es lo característico del ductus. El diagnóstico se confirma con ecodoppler, con resonancia magnética, se puede hacer una angiografía, y el tratamiento es operar. Si todavía no hizo Eisenmenger, lo opero y le tengo que ligar el conducto. Quirúrgicamente le ligo el conducto patológico. Si ya hizo Eisenmenger, el tratamiento va a ser el trasplante cardiopulmonar. Y nos queda la última, que es la anomalía de Epstein. La anomalía de Epstein es un cuadro más raro. Ahí hay una droga importante que es el litio. Son mujeres que tomaron litio durante el embarazo. Ustedes saben que el litio se usa como tratamiento de la enfermedad bipolar. Esa es la indicación del litio. Entonces, son enfermas bipolares que tomaron litio durante el embarazo. ¿Y qué van a tener? Van a tener una mega aurícula derecha, con un ventrículo derecho muy chiquitito. O sea, el tabique interventricular, el tabique que separa la aurícula de los ventrículos, no se forma donde se debe formar, sino que se forma mucho más abajo. Y entonces queda un ventrículo derecho muy chiquitito y una aurícula derecha muy gigantesca. Y se asocian mucho a comunicación, a CIA. 80-90% de los casos tienen CIA. También se pueden asociar a estenosis de la arteria pulmonar y a trastornos de la compactación del músculo en el ventrículo. Eso lo vamos a ver cuando veamos miocardiopatías.
También se asocia mucho al síndrome de Wolff-Parkinson-White y eso facilita la aparición de arritmias graves. Muchas veces desarrollan arritmias auriculares, pueden desarrollar una insuficiencia cardíaca derecha y tienen un soplo regurgitativo de la válvula tricúspide. Acá lo más importante es el ecodoppler, que permite ver la megaurícula con un ventrículo muy hipoplásico. En el electro van a tener ondas P pulmonares, pueden tener bloqueo de la rama derecha, se pueden morir de muerte súbita por el Wolff-Parkinson, por las arritmias, y el tratamiento consiste en las vías cardíacas anómalas de Wolff-Parkinson, se le hace ablación por radiofrecuencia y hay que hacerle una cirugía bastante compleja donde hay que romper la válvula patológica y construirle una válvula nueva en el lugar que corresponde. Es una cirugía bastante difícil. Bueno, señores, hemos terminado con esto lo que teníamos que dar en esta clase. A la tarde, 18:30, vamos a dar lo mitral, lo pulmonar y lo tricuspidio y vamos a hablar de las válvulas protésicas. Creo que ya con esta clase se dan cuenta que es bastante más difícil que el pulmón, bastante más difícil que neumo, que acá hay que estudiar mucho y aprenderlo y pensarlo, porque acá hay muchos temas que usted los tiene que entender. Si usted no los entiende, no lo sabe. Entonces les pido que hagan un esfuerzo para tratar de entender los temas, no estudiarlos de memoria como un loro, sino entender de qué están hablando, porque acá hay muchos temas que requieren cierto grado de razonamiento. Les vamos a tomar mucho valvulopatías, les vamos a tomar valvulopatías en el escrito y también les van a tomar valvulopatías en el oral, en los hospitales. Son temas importantes, son temas frecuentes, sobre todo las valvulopatías aórticas son muy comunes. La estenosis mitral también es muy común. Entonces son temas que les vamos a preguntar. Bueno, no sé si quieren preguntar algo, si hay alguna duda. Profe, yo tengo una consulta con respecto a los exámenes, porque hoy tuvimos el seminario presencial, pero la profesora no pudo venir, entonces dio la clase un ayudante y él no sabía nada de los exámenes y quería saber cuándo nos iban a dar las correcciones o si habíamos aprobado o no. Los exámenes de hoy jueves. No, claro, del jueves pasado, de la comisión, la mía es la 26 que rindió el jueves pasado. El jueves. Sí, exacto. De la doctora Musini. Exacto. Bueno, lo estoy corrigiendo yo. Cuando lo termine, le doy las notas. Lo que pasa es que la doctora Musini, el esposo, se fue al Congreso de Neumo de Europa y se fue con la doctora al Congreso. Entonces no está. Entonces estoy corrigiendo yo. Va a tardar un poquito más porque primero corregí, obviamente, la comisión mía y jueves, cuando dieron ustedes, me dieron los exámenes. Ya empecé a corregirlos, que están bastante mal. Así que, bueno, me llevará, calculo, la semana que viene, espero poderlos tener ya terminados. ¿Está? Bueno, gracias, profe. ¿Alguna otra duda? Hubo algunos alumnos que me plantearon cierta dificultad en los prácticos en el Hospital Rivadavia, la comisión 21. Yo me tomé el trabajo de hablar con el doctor Dominé, que es el que organiza todo ahí en el Hospital Rivadavia, es el jefe de cardiología. Yo ya hablé con él, así que el doctor me pidió que si tienen alguna dificultad en el hospital,
que por favor lo vayan a ver a él. Él está en el servicio de cardiología y que le cuenten cuál es la dificultad y él, por supuesto, con la mejor buena voluntad va a tratar de resolverlo. Y yo le dije que si no lo puede resolver el problema, que me avise y vemos la manera de resolver. Así que está todo el mundo avisado, ¿está? Bueno, vamos a ir dejando a la tarde, entonces damos lo mitral y damos lo pulmonar y tricuspidio, que es más breve, y damos las valvulopatías protésicas, los problemas que genera que el paciente tenga una prótesis cardíaca colocada. Bueno, nos vemos. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor.